Continuando con el seminario, tenemos el estradiol y la drospirenona. En cuanto a su mecanismo de acción, el estradiol, como estrógeno natural, va a actuar mediante la unión de receptores estrogénicos intracelulares y este va a regular la expresión de genes diana que van a intervenir en la salud ósea, en el metabolismo lipídico y en la proliferación del endometrio. Mientras que la drospirenona este es un progestano sintético único derivado de la espinolactona y su función principal es la protección endometrial, pero este se va a distinguir por sus propiedades antimineralocorticoides y antiandrogénicas. Siguiendo con esto, tenemos sus indicaciones terapéuticas, que este está indicado principalmente para tratamientos de síntomas vasomotores. Hay los trastornos de sueño en mujeres posmenopáusicas con el útero intacto. Sabiendo esto, tenemos que saber su farmacocinética, que este tiene una absorción de forma rápida, pero su biodisponibilidad es retardada. Mientras que eso sería hablando del estradiol. En el drospirenona, este posee una biodisponibilidad muy elevada y su absorción no se ve alterada por la ingesta de alimentos. La distribución y unión a proteínas plasmáticas aquí ocurre que mientras el estradiol circula mayormente unido a la albúmina o a la globulina fijadora de hormonas sexuales, la drospirenona está unida mayormente a la albúmina sérica. En cuanto a su metabolismo y excreción, el estradiol se transforma principalmente en estrona y en el hígado la drospirenona se va a metabolizar ampliamente hacia formas ácidas inactivas. Aquí su participación es relevante en el citocromo P450 y aquí finalmente la drospirenona presenta una vida terminal prolongada, que esto puede ocurrir de 31 a 40 horas. Esto se va a eliminar mediante la orina y las heces. Esto va a ser algo que va a ser de forma equilibrada. En cuanto a las precauciones, debemos tener en cuenta el riesgo de hiperpotasemia, la función cardíaca, los trastornos metabólicos, hipertrigliceridemia, exámenes médicos regulares. ¿Qué quiero decir con exámenes médicos regulares? Es que al consumir este medicamento, en cuanto a sus precauciones, se debe tener como una vigilancia y por eso dice que él tiene que tener precaución, examen médico regular, tiene que acudir al médico. Tiene que tener precaución con la fusión hepática y si ha tenido cirugías programadas. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos el tromboembolismo venoso, la enfermedad arterial activa y reciente, la neoplasia dependiente de hormonas, la insuficiencia renal grave, la enfermedad hepática grave, el sangrado vaginal no diagnosticado y la hipersensibilidad. En cuanto a sus interacciones medicamentosas, tenemos que este va a disminuir la eficacia si el paciente consume anticonvulsivantes como carbamazepina y fenitoína, antibióticos como rifampicina y rifabutina, si hay una fitoterapia como la hierba de San Juan,
También está el riesgo, que sea por riesgo de hipopotasemia, hiperpotasemia, el consumo de antihipertensivos, IECAS, enalapril, captopril y ARAS 2, como los sartán y valsartán, diuréticos, AINES, y puede haber también interacción medicamentosa por alteración de otros fármacos, que aquí se menciona la terapia hormonal. Esta va a poder modificar cómo el cuerpo elimina otros medicamentos, como lo es la lamotrigina y la ciclosporina. En cuanto a los efectos adversos, los más frecuentes son el dolor de cabeza, la tensión mamaria, náuseas, dolor abdominal, sangrado vaginal, y este sangrado va a ser irregular durante los primeros meses de ajuste. Seguido con esto tenemos su presentación, que su principio activo es el estradiol y la drospirenona. En su concentración es de 1 miligramo sobre 2 miligramos y viene en una presentación de 28 comprimidos. Su posología es un comprimido al día, siempre a la misma hora. Esta es por vía oral y esta se va a administrar de forma continua. El estriol es un estrógeno natural producido principalmente por la placenta durante el embarazo. En cuanto a su mecanismo de acción, este actúa uniéndose a receptores de estrógeno, pero tienen una particularidad, que su acción es de corta duración y el complejo estriol receptor se disocia rápidamente del núcleo celular. Esto significa que tiene un efecto tráfico muy bajo. Y en susceptibilidad tisular tiene una afinidad relativa mayor a los receptores del tracto urogenital inferior. En cuanto a su farmacocinética, la absorción es por vía oral. Esta es rápida, con una biodisponibilidad muy baja. Por vía vaginal, su absorción es local, óptima, con niveles plasmáticos máximos de 1 a 2 horas. Y en cuanto a su distribución, se va a unir el 90% a la albúmina. En su metabolismo, el producto final, el metabolismo estrogénico, se va a metabolizar en el hígado mediante una conjugación para hacerse hidrosoluble. Y en cuanto a su eliminación, su vida media es muy corta, es de 6 a 9 horas, y se va a excretar por vía renal en más de un 90% de la dosis. Sabiendo esto, tenemos que tener en cuenta las precauciones, que se debe supervisar estrechamente si el paciente presenta endometriosis, miomas uterinos, hipertensión arterial, diabetes mellitus, migraña o colelitiasis. En cuanto a sus contraindicaciones, tenemos que está contraindicado en pacientes con cáncer de mama, tumores estrógenos dependientes, sangrado vaginal no diagnosticado, tromboembolismo, enfermedad hepática aguda y en hipersensibilidad a este fármaco. En cuanto a sus interacciones medicamentosas, tenemos que tiene interacción con los inductores enzimáticos de la CYP450, que son medicamentos como la rifampicina, carbamazepina y la hierba de San Juan, y puede disminuir su eficacia del estriol. Antivirales, como algunos tratamientos para el VIH, y antibióticos que pueden alterar la flora intestinal. En cuanto a sus efectos adversos, estos suelen ser leves y desaparecer con el tiempo. A nivel local van a presentar irritación, ardor o picazón vaginal tras la aplicación. Puede presentarse náuseas leves, manchado vaginal intermenstrual y cefalea.
En cuanto a su presentación, su principio activo es el estriol. Tiene una concentración de 0.5 miligramos en cantidad de 10 óvulos y en presentación de óvulos. Tiene la concentración de 0.10% en 15 gramos en crema y en 50 microgramos, 10 gramos, en cantidad de 10 gramos en presentación de gel. Tenemos su posología que cuando estés en óvulos, en su fase de introducción corresponde a un óvulo diario por la noche antes de acostarse. Durante las primeras 2 a 3 semanas, con un mantenimiento de un óvulo 2 veces por semana. En gel, su fase de inducción corresponde a una aplicación 50 microgramos. Esto va a ser diario durante 3 semanas y su fase de mantenimiento va a ser una aplicación 2 veces por semana. En crema, su fase de inducción corresponde a una aplicación de 0.5 miligramos, como lo indica el aplicador. Aquí esto va a ser al día durante 2 a 3 semanas y en su fase de mantenimiento una aplicación 2 veces por semana. Tenemos el estradiol más dihidrogesterona. En cuanto a su mecanismo de acción, es idéntico. El estradiol es idéntico al estrógeno humano y aquí esta va a suplir la pérdida de producción ovárica durante la menopausia. Esto así, uniéndose a los receptores estrogénicos específicos y van a aliviar los síntomas de deficiencia. En cuanto a la dihidrogesterona, esta es la progesterona activa por la vía oral con una estructura muy similar a la del crecimiento excesivo. Y esto va a ser inducido por estrógeno, reduciendo el riesgo del cáncer de endometrio. Sabiendo esto, tenemos que tener en cuenta la farmacocinética, que en su absorción el estradiol se absorbe rápidamente, pero sufre un intenso metabolismo de primer paso hepático. Y la dihidrogesterona, esta se va a absorber bien a la ingesta oral. Hablando de su distribución y unión a proteínas, el estradiol se une de forma extensa y específicamente en la albúmina. Y la dihidrogesterona, esta mayormente se va a unir a la albúmina. En cuanto a su metabolismo, este va a ocurrir principalmente en el hígado y este se va a convertir en metabolitos menos activos como el estroma y el estriol. Y en cuanto a su excreción, ambos componentes y sus metabolitos se van a eliminar principalmente por la orina. En cuanto a sus precauciones, debemos tener revisiones médicas, que aquí se deben chequear, realizar mamografías, ir a los ginecólogos, tener precaución con el riesgo vascular y precaución en cirugías, ya que si se plantea una cirugía mayor, debe considerarse la interrupción del tratamiento de 4 a 6 semanas para poder reducir el riesgo de una trombosis. En cuanto a sus contraindicaciones, obviamente que sea hipersensible al fármaco, está contraindicado en pacientes con cáncer de mama, tumores dependientes de estrógeno o progestanos, trombosis venosas activas, trastornos trombofílicos conocidos y enfermedades hepáticas agudas o antecedentes de ella. También está contraindicado en pacientes que presentan porfiria. En cuanto a sus interacciones medicamentosas, tenemos que tener en cuenta los anticonvulsivantes como la fenitoína y la carbamazepina y el fenobarbital,
antiinfecciosos como la rifampicina, rifabutina, preparados con hierbas. Y en cuanto a sus efectos adversos, tenemos que este puede presentar dolor o sensibilidad mamaria, cefalea, náuseas, dolor abdominal y hemorragia por disrupción, que aquí va a haber un machado irregular. Se puede presentar también candidiasis vaginal, cambios en el peso, mareos, astenia o reacciones cutáneas alérgicas. En cuanto a su presentación, en su principio activo es el estradiol y de la dihidrogesterona. Se va a conseguir en concentración de 1 miligramo y 5 miligramos. Va a venir de 28 comprimidos, va a traer 28 tabletas y viene en comprimidos. Y en cuanto a su posología, esta va a ser una dosis, un comprimido al día, de la combinación fija de estradiol y dihidrogesterona, y va a ser todos los días a la misma hora sin interrupciones entre los envases. Y bueno, eso sería todo y los dejo con mi compañero.